Muy buenas tardes, mis queridos oyentes de Facebook Live. Estamos una vez más en esta preciosa noche para hablar un hermoso tema acerca de cuál es el verdadero discipulado bíblico. Muy bien. Y el texto que hemos escogido, y por supuesto hay otros más textos, vamos a estudiarlo en esta preciosa noche, este precioso tema. ¿Cuál es el verdadero discipulado bíblico? Te invitamos para que pases el post, pases la invitación, pases el link a tus amigos, a tus hermanos en Cristo, que quieran aprender acerca de este tema. ¿Cuál es el verdadero discipulado bíblico? Vamos a estar analizando desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Muy bien, así que le invito que en esta noche invite a otros para que también compartan con nosotros esta hermosa mini enseñanza de cuál es el verdadero discipulado bíblico. Muy bien, en Mateo capítulo 16, versículo 24 dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Muy bien, así que bienvenido a cada uno de ustedes, los que están entrando, les damos la cordial bienvenida y también le invito a que nos ayuden a orar para que este tema sea de gran bendición para cada oyente y también que escuchen otras personas que puedan edificarse y entender bien el concepto de cuál es el verdadero significado bíblico. Muy bien, así que les vamos dando la bienvenida mientras oramos al Señor para que su Santo Espíritu nos dirija en esta preciosa noche. Muy bien. Señor, te damos gracias por tu infinito amor y gracias por tu infinita misericordia. Amado Espíritu Santo, te damos la bienvenida. Tú eres el Maestro por excelencia. Enséñanos tu palabra. Mira, Señor, es tu palabra la que se va a enseñar o predicar. Que cada corazón sea tocado. Señor, toca mi corazón. Toca cada vida, Señor, con una palabra, con un texto bíblico para poder entender el concepto de cuál es el verdadero significado o discipulado bíblico. Señor, tuya es la honra, tuya es la gloria. Señor, les damos la bienvenida a cada uno de los que van a entrar en este Facebook Live que estamos aquí en vivo. Glorifica a Jesús, amado Espíritu Santo. Te bendecimos y te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy bien. También quiero que vayan muy bien entrando y vayan invitando a las personas que quieren participar de este tema. También me gustaría hacer una oración por el pastor Andrés, que se encuentra un poquito delicado de salud. Muy bien, y vamos que ustedes me acompañen, mis queridos hermanos y oyentes, que el Señor toque la vida y pronto lo levante de su salud. Muy bien, bendito Dios, una vez más ponemos en tus manos a tu siervo, Señor, el pastor Andrés Hernández, que tú pongas tu mano poderosa. Gracias, Señor, porque tu palabra nos dice: donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Señor, y tú nos mandas a orar, especialmente cuando estamos enfermos. Pon tu mano poderosa. Dice tu palabra que por las llagas de Cristo nosotros hemos sido curados. Toca su vida, toca, Señor, su cuerpo y trae esa sanidad completa en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien, muy bien. Vamos entonces, como les dije antes, vamos a analizar lo que es el verdadero discipulado bíblico. Muy bien, pero quiero comenzar con el fondo o con el trasfondo, el contexto del Antiguo Testamento para entender bien este término de discípulo. Muy bien. En el Antiguo Testamento, muy bien, antes de ir al Nuevo Testamento es importante analizar los términos. Por ejemplo, hay ciertos términos como en el asirio es lamad, en griego es didasco, en griego también es matano, muy bien, ajo, coloteo y matetes, muy bien, en griego. Y en hebreo es yara, muy bien. Y también quiero hablar acerca de qué es lo que es ser un verdadero seguidor de Cristo. Antes de analizar los términos que se usaron en el Nuevo Testamento, es importante ver cómo el concepto se desarrolló, especialmente en el Antiguo Testamento. Cuando entendemos cómo se desarrolló el término de discípulo en el Antiguo Testamento, vamos a entender cómo el Señor Jesús llamó a sus discípulos. Muy bien, aunque en algunos casos la gran distancia temporal y lingüística, o sea, los términos es a veces difícil de traducirlos, entenderlos. Muy bien, es como que a muchos términos han muerto los conceptos de este gran nombre discípulo.
Por el contrario, en el caso de discipulado en el Nuevo Testamento podemos entender más el concepto de discípulo. Muy bien, por ejemplo, en el asirio, en el idioma asirio era lamadú, muy bien, o lamad, de donde se deriva el nombre Talmud y se utiliza con frecuencia. Y esta es la raíz de la palabra enseñar, muy bien, porque enseñar, usted me va a decir, ¿qué tiene que ver discipulado con enseñanza? Tiene que ver mucho, muy bien. Y en griego, estas palabras, por ejemplo, tiene que tener en cuenta esta palabra didasco, la palabra mantano y la palabra matetes, muy bien. Por ejemplo, se traduce didasco y mantano y matetes, como veremos posteriormente, es un término del cual se deriva la palabra discípulo, matetes, muy bien, y es un verbo que se puede traducir como aprender, muy bien, observar la vida de su maestro, muy bien. En el concepto judío de aprendizaje no solo era a través de las lecciones impartidas verbalmente, sino también de lo que podía observar de la vida de su maestro. Muy importante esto, lo que el discípulo podía observar de la vida de su maestro. De esta manera, el aprendiz no solo captaba conceptos, sino que captaba la vida mismo de su maestro. Por lo tanto, por ejemplo, en Malaquías 2:12 habla literalmente de un despertador y el que responde. Muy bien, y esa palabra es yara, como es arrojar fuera o conducir o dirigir. Y quiero que me vaya entendiendo. El asunto del maestro, despertar la reflexión en el corazón del discípulo. Eso es lo que quiere decir. El maestro es el que despierta la reflexión en el corazón del discípulo. Y por ejemplo, yara, como dice, arrojar fuera de ahí o conducir o dirigir, se aplica varias veces y también en otras ocasiones a la palabra enseñanza. Entonces, el maestro enseña o discipula al discípulo. El maestro y el discípulo en Malaquías 2:12 son literalmente despertador y el que responde. ¿Qué es el maestro? El despertador. ¿Y quién es el que responde? El discípulo. Y es hermoso ese significado. Muy bien, es asunto del maestro entonces despertar la reflexión en el corazón del discípulo, y es asunto del discípulo dar respuesta a la prueba a la que ha puesto su entendimiento. En otras palabras, el discípulo es el que va a observar a su maestro en todo momento, y el maestro es el que va a despertar el interés de la reflexión y el aprendizaje en su discípulo. Muy bien. ¿Qué era discipular para la mente judía? Es muy importante. Me gusta siempre analizar con fondo histórico y sobre todo no con contexto. Muy bien, en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, para el judío, discipular no era solo el hecho de hablar y hablar o solamente impartir pura información, sino también el ayudar a la persona a desarrollarse como una persona pensante, que no sea solo un captador de verdades, sino que sea una persona que pueda reflexionar a la luz de cada enseñanza que se imparte. En otras palabras, cuando enseñamos, impartimos a las personas, muy bien, estamos al mismo tiempo discipulando. La palabra de Dios va a ir haciendo efecto y captando el estudiante, muy bien, va despertando el interés, muy bien, en aprender y sobre todo en obedecer la palabra. Así que también esta palabra acoluteo, muy bien, en el griego, en el Nuevo Testamento, y calacara en el Antiguo Testamento. Estas dos palabras son interesantes. Notar que uno de los términos griegos, como dije, se aplicaban a un discípulo, a un acoloteo. Este término tiene sus expresiones correspondientes en el hebreo calacara, y el diccionario teológico del Nuevo Testamento dice: en el Antiguo Testamento hebreo, la expresión correspondiente a esta palabra acoloteo o calacara literalmente es ir en pos de o seguir. En otras palabras, Eliseo quiere seguir a Elías. Muy bien, sigue a su maestro, y él es un discípulo que está aprendiendo de su maestro. Elías y Eliseo fueron dos grandes profetas del Antiguo Testamento. Sus mensajes, los milagros que Dios realizó a través de ellos son impactantes, muy bien, y sorprendentes. Especialmente es importante resaltar que entre los dos existió una relación de discipulado personal. Muy bien, acuérdese que Eliseo seguía a Elías a donde quiera que iba, con su maestro. Elías fue el maestro de Eliseo, muy bien, y le transmitió su propia vida, es decir, lo discipuló, muy bien.
Para el rabino judío era imperativo y prioridad transmitir la enseñanza, por ejemplo, de la ley. Y es así que vemos que entre el discípulo y el maestro, la transmisión, muy bien, de la ley fue la base de su relación. Así que esto lo afirma también el Diccionario Nuevo del Nuevo Testamento al decir un significado en especial adquirido del grupo de la palabra halakare o aculoteo en griego es en el rabinismo. Aquí se designa por medio de él la relación de un alumno con el experto de la Torá, con su maestro para enseñarle. Muy bien, tenemos un ejemplo en la Biblia que dice que Pablo se sentó a los pies de Gamaliel, que era un gran maestro que le enseñó y que le discipuló. Así que el alumno talmí, que naturalmente está bajo el maestro, sigue al rabino en todas partes como discípulo y ante todo como servidor. Muy bien, es entonces para entender el contexto del Nuevo Testamento, muy bien, cómo el Señor llamó a sus discípulos, estamos hablando primero del Antiguo Testamento y continúa en el diccionario teológico del Nuevo Testamento diciendo: el servicio pertenece esencialmente al aprendizaje de la ley. Los objetivos del aprendizaje y del ejercicio son el pleno conocimiento y la práctica de la tradición de la Torá en todas las situaciones. Así que las relaciones entre maestro y discípulo se expresaban mediante el empleo de los términos padre e hijo. Por eso Eliseo le decía a Elías, padre mío, padre mío. Tomando el ejemplo de Elías y Eliseo nuevamente, aquí se muestra que ambos anduvieron juntos y el alumno captó la vida de su maestro. Ese es el punto que queremos enseñar en esta noche. Muy bien, el alumno captó todo lo que su maestro hacía. Por eso el ejemplo que los maestros tenemos que tener con nuestros estudiantes, especialmente la vida de integridad que tenemos que tener para que ellos, por supuesto, puedan seguir también y esa pasión por la palabra de Dios. Y Eliseo no se apartó de su maestro y Elías permitió que lo acompañara. En otras palabras, andaban juntos, como que no se despegaban. Les daba la oportunidad de hablar abiertamente de cualquier asunto, en todo momento. Por ejemplo, si vamos a varios textos de la Biblia, en Segunda de Reyes, capítulo 2, dice, Elías venía con Eliseo de Gilgal. En Segunda de Reyes 2:2 dice, vinieron pues a Betel. En Segunda de Reyes 2:4 dice, vinieron pues a Jericó. En Segunda de Reyes 2:6 dice, fueron pues ambos. Y en Segunda de Reyes 2:11 dice, y aconteció que yendo ellos y hablando, muy bien, en su yendo, muy bien. Y luego voy a explicar también una partecita como cuando el Señor dijo, vayan y hagan discípulos. Y para que ustedes recuerden que estamos estudiando también curso de discipulado, de evangelismo y discipulado, muy bien, en nuestro seminario, los sábados, muy bien. Entonces, en su yendo también en el Nuevo Testamento, cuando dice ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ahí la traducción más correcta es en su yendo. En Segunda de Reyes 2:11, y aconteció que yendo ellos hablando, en su caminar, en venir y entrar, en su yendo, ellos hablaban. Su maestro discipulaba a su discípulo. Muy bien, durante el tiempo que anduvieron juntos, Eliseo pudo observar cómo Elías hizo milagros, muy bien. Por ejemplo, en 2 de Reyes 2:8 dice, cuando Elías abre las aguas. Y por último, y poco antes de que Elías fuera, muy bien, levantado al cielo en un carro de fuego, habló abiertamente a su discípulo y le preguntó cuál sería la última petición. Y Eliseo respondió, te ruego que me des una doble porción de tu espíritu sobre mí. Qué interesante es esto. Te ruego que me des una doble porción de tu espíritu. ¿Qué quiso decir? ¿Qué quiso expresar Eliseo con esto? Muy bien, hay varias interpretaciones, muy bien, de eruditos que dicen que Eliseo tuviera el doble de los dones del Espíritu, pero esto no está a la luz de las Escrituras. Así que hay otro que dice que Eliseo recibió 2/3 de la porción de Espíritu que Elías tuvo. Esta idea está tomada de Deuteronomio 2:17, donde se señala que la doble porción es la parte del primogénito o heredero. Lo que realmente se interpreta en el texto es que Eliseo quería, pide que se lo reconozca como el primer discípulo de Elías o su heredero en relación con los otros hijos de los profetas. Muy bien, pero recuérdese que Eliseo pedía una doble porción de su espíritu, del espíritu que habitaba en Elías. Así que
No vamos a discutir cuál sea la correcta interpretación aquí en este punto. Lo que sí es obvio es que Eliseo está pidiendo más de lo que Elías llevaba dentro. Eliseo quería recibir por transmisión lo que su maestro tenía. Y obviamente esto tenía que ver con la vida misma de su maestro. Entonces, ha escuchado que gente que dice, yo quisiera saber cómo mi pastor sabe o cómo mi maestro sabe. Muy bien, eso es lo que Eliseo está pidiendo. Viendo Eliseo clamaba, Padre mío, Padre mío. Acuérdense de esa relación maestro-discípulo, pero también podía ser llamado Padre, muy bien, e Hijo. Por lo tanto, Padre mío, Padre mío. Esto prueba que Eliseo era consciente de que era consciente de que había sido discipulado por quien por Elías sabía que Jalacara, muy bien, había significado su propia vida, o sea, se había entregado Eliseo a la disciplina, al corregir, al ser dirigido, al ser enseñado por este gran profeta de Dios, Elías. Y es interesante ver cómo la vida de Elías fue transmitida y reflejada en la vida de Eliseo. Muy bien, así que dice, note también, muy bien, la comunión personal que Elías tenía con Dios. Él decía, en cuya presencia estoy. Vive Jehová de los ejércitos. Así tenía la costumbre de hablar, por ejemplo, Elías. Muy bien, y para concluir esta parte, muy bien, quiero resumir algunas conclusiones. Por ejemplo, discipular incluía la enseñanza en lo que respecta a la Torá, una enseñanza teológica. Ahora, punto B, discipular era ayudar a la persona a desarrollar sus capacidades intelectuales. No eran meros repetidores, sino que podían muy bien a la luz o aprendían a la luz muy bien de lo que el maestro les enseñaba y reflexionaban luego. También discipular significaba andar juntos, era aprender la misma vida de su maestro, era un aprendizaje audiovisual. Todo, en todo el momento, en su caminar, en todo momento. Y discipular también era transmitir la vida misma de su maestro. Y todo esto es interesante. Muy bien, incluía la enseñanza, muy bien, ya dije respecto al Torá y todo aquello. También en el Nuevo Testamento ahora vamos a ver, hay dos palabras utilizadas para describir el proceso de discipulado, como dije antes, aculoteín y también matetes. Y vamos primero con la palabra aculoteín. Muy bien, la primera es el verbo griego que es vulgar y corriente, que significa seguir. Es una palabra que tiene varios usos en el griego clásico y se utiliza, por ejemplo, describir a los soldados siguiendo a su comandante. Muy bien, aculoteín, siguiendo. Referir a un esclavo que se hallaba siguiendo o sirviendo a su amo. Muy bien, aculoteín. También describir el hecho de seguir o aceptar el consejo u opinión de alguien, seguir o aceptar. También describir la obediencia a las leyes de la ciudad, siguiendo las leyes, muy bien. También describir el hecho de seguir el hilo o argumento del discurso, aculoteín. También definir el hecho, muy bien, que alguien hasta conseguir algún favor que se desea, ¿ok? Estaba persiguiendo, siguiendo. Todo ese concepto tiene este aculoteín muy bien en el Nuevo Testamento. Ahora, Jesús usó varias oportunidades, muy bien, que en todos y cada uno de sus usos posibles del término se indica una acción continua permanente. En el Nuevo Testamento, Jesús la utiliza en varias oportunidades con sus discípulos. Se usa con frecuencia a aquellos que dejaron sus distintos oficios y ocupaciones y siguieron a Jesús. Siempre la palabra favorita de Jesús era sígueme. Por ejemplo, veamos ciertos textos donde dice Marcos 1:18, y dejando luego sus redes, le siguieron. Muy bien. Luego en Juan 1:37 dice, le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Aleluya. Lucas 5:11 dice, y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. ¿Ve? Y en Mateo 19:27, entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí,
nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Se da cuenta? Entonces ahí tenemos ese verbo aculoteín, siguiendo. Muy bien. Ahora, veamos un poquito más. Jesús y los apóstoles tenía él una relación directa y personal y sobre todo continua, que había una relación así, por ejemplo, de maestro a discípulo. Y así, por ejemplo, sumamos los conceptos del griego clásico, deducimos que entre Jesús y los apóstoles había una relación, como dije antes, muy directa, muy continua, muy personal. Sus apóstoles podían mirar todo en su maestro y seguirle a él, su ejemplo en todo. Y es interesante notar que desde el comienzo Jesús dejó en claro el tipo de relación que quería mantener con ellos, porque siempre decía, sígueme. Muy bien, sígueme. Ahora, sígueme, muy bien, en el diccionario, por ejemplo, de Barclay, aculuteo es la palabra que Jesús emplea para que los hombres se lo unieran. Y este término, muy bien, lo encontramos en Mateo 9:9, que dice, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo y le dijo, sígueme. Luego en Juan 1:43, el día siguiente, muy bien, quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Es una palabra muy poderosa. Desde un principio Jesús ya estaba pensando en una relación directa, personal, permanente, continua con sus discípulos. Así que fue de esa manera como él planteó. Él nos invitó, muy bien, les invitó a escucharlo, muy bien, pero también a seguirlo, muy bien. Discipular no significa solamente hablar, sino andar juntos. Muy bien, andar juntos. Donde va su maestro, va su discípulo. Donde va su maestro, va su discípulo. Muy bien, hacer camino con alguien significa también ir detrás de o ir en pos de. Jesús utilizó este término para invitar y muy bien y desafiar a la gente que quería seguirle, y ellos a su vez comprendieron cuál era el tipo de relación que Jesús estaba queriendo tener, y para eso debían andar juntos, en otras palabras, hacer camino, muy bien, caminar con Jesús en todo momento. Ahora, es pues totalmente indiscutible que Jesús, que el Jesús terreno, mejor terrenal, cuando estuvo en la tierra, llamó a algunos hombres como discípulos a los que le siguieron. Muy bien, no hay duda que la condición esencial de los discípulos de Jesús fue determinada desde un principio por su persona. Jesús les dejó claro, quiero que vengan, me sigan, muy bien, sigan todo, miren todo lo que yo hago, miren, observen todo, capten todo lo que ya hago, síganme, dándoles el ejemplo. Muy bien. Y aquí, como decimos, el Señor Jesús quería hacernos también entender a nosotros. Por ejemplo, dice Lucas 6:12-13, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, a los cuales también los llamó apóstoles. Entonces, Jesús entendía realmente lo que era el discipulado bíblico. Él sabía que desarrollar una relación de este tipo con toda una masa de personas que él escogió de diferentes caracteres, un publicano, un celote, pescadores, muy bien, y otro tipo también de discípulos que él escogió. Así que aculoteo está por demás aclarar que el discipulado concebido desde el concepto de aculoteo es un proceso costoso, muy bien, difícil y largo plazo, pero seguro, muy bien. En otras palabras, Jesús lo presentó de esta manera. No es rendirte, por eso dice, el que toma mi cruz y me sigue. No importa que en el camino haya obstáculos, no importa lo que venga, dificultades, cuando tú estás siguiendo a Jesús, cualquier cosa puede haber de impedimento. Tu mirar es seguir a tu maestro. Muy bien, esa palabra favorita del Señor, sígueme. Yendo ellos, por ejemplo, le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús, ¿sabe qué le dijo? Las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y le dijo al otro, sígueme. Esa palabra favorita del Señor, sígueme. Muy bien. Entonces, él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve
y anuncia el reino de Dios. Entonces también le dijo el otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Así que este asunto de discipulado es fuerte. El costo de seguir, el costo de ser un discípulo es bastante fuerte. Muy bien, es una determinación a seguir a nuestro maestro en cualquier circunstancia y dificultad en la vida que se nos presente. No podemos mirar atrás. Muy bien, en 3 oportunidades se usa el término aquí, aculoteo, y en cada una de ellas Jesús deja claro que no es algo fácil, sino más bien un proceso, como dije antes, costoso, difícil y que implica sacrificio. Pero más que conceptos interesantes, el discipulado es un proceso práctico de enseñanza personal. Muy bien, por eso el discípulo mira la enseñanza, escucha a su maestro y lo sigue. Cuando analizamos el término aculoteo a la luz del Nuevo Testamento, ¿qué descubrimos? Descubrimos que, muy bien, fuera de Juan 21:19, esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió, sígueme. Es un término fuerte de seguir a Jesús. Muy bien, por ejemplo, en Apocalipsis 14:4 dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que vaya. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Solo se usa en relación con Jesús como el Hijo del Hombre. Muy bien, así que este hecho reafirma la recepción de un parentesco con la relación rabínica de maestro-discípulo. Así que yo estoy aquí estudiando este tema en la mañana. Cada uno de nosotros que hemos sido llamados, muy bien, venimos al conocimiento de la verdad, a conocer a Jesús como nuestro único Salvador personal. Cada uno de nosotros somos sus discípulos. Aleluya. En otras palabras, le seguimos a nuestro Maestro Jesús. Es así como también la palabra matetes es una palabra que se deriva de mantano, y esta palabra entramos a analizar la segunda palabra, esta griega matetes, que tiene que ver con el proceso del discipulado. Eso es ya el proceso del discipulado. Muy bien, matetes. Este término se traduce literalmente como discípulo y hay 261 veces en el Nuevo Testamento, muy bien, y solo hay 2 palabras derivadas de este término matetería, que significa discipula y aparece en Hechos 9:36, y matetuo, que implica la acción de discipular, y muy bien, y aparece en Mateo 28:19. Y esto dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, muy bien, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que matetes es esta palabra que se deriva, como dije, de manteno y que significa aprender. Sin embargo, debemos entender que el concepto judío helénico, muy bien, de aprendizaje indicaba un proceso audiovisual de captación, de captar lo que su maestro le enseñaba. Muy bien. Discípulo también se define como partiendo del significado fundamental de mateno, recibe el sentido de aplicarse a algo, acostumbrado a algo. Estamos acostumbrados a seguir la enseñanza, a aprender de nuestro maestro. De esta manera vamos a clarificar el concepto que los judíos tenían acerca de aprendizaje y discípulo. Muy bien, para ellos el discipulado y la enseñanza era un proceso entre 2 personas que se vinculan con un fin específico: captar los conceptos, experiencias y la vida misma de su maestro. De allí que el discípulo se define como un matetes, es designado el hombre que se vincula a otro para apropiarse de su conocimiento y de sus experiencias. Y es por eso que en la palabra después, en el próximo Facebook Live de nuestra próxima semana, vamos a tener el anhelo de Dios, es que cada uno de nosotros lleguemos a ser conforme a la estatura de la imagen del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a personas maduras, discípulas del Señor, que podamos marcar también con otros discípulos nuestra vida, enseñar a otros, muy bien, para que ellos también sean discípulos y luego esos discípulos de otros. Muy bien, así también podemos ver que Jesús ilustró este concepto muy bien en este sentido cuando dijo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended
sería mantano, de mí, ¿ok? Aprender de mí como maestro. Así que el proceso en el que un buey pequeño es adiestrado por el buey grande hasta aprender a llevar el yugo puede durar hasta meses enteros. Durante todo ese tiempo los bueyes andan juntos. Por eso el Señor dijo ese texto: llevad mi yugo, muy bien, y aprended de mí. Entonces, haciendo esa comparación del yugo, como los bueyes lleva, fuera del alcance espiritual de estas palabras, es una ilustración muy gráfica que el Señor Jesús presentó de lo que significa mantano y por ende matetes. Esto es discipular, como en Hebreos dice, nuevamente se utiliza ese, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió. Y esa palabra aprendió, ahí es mantano, la obediencia, muy bien. Así que el Señor Jesús también aprendió de su Padre. De este pasaje encontramos un comentario que nos dice: es curioso el juego de palabras que se da en el texto griego de Hebreos 5:8. Muy bien, aprendió de lo que padeció, que se aplica al mismo Cristo por la experiencia que aprendió. Así que nuestro Señor también fue primero discípulo de su Padre, en otras palabras, y luego nos enseña, muy bien, a nosotros a ser también discípulos, muy bien, mantano. Ahora, también dice: Jesús mantuvo a sus discípulos, por lo que uno vive, aprende, así como Jesús vivió y andó con sus discípulos y así les enseñó acerca de esto. Muy bien, Jesús enseñó a sus discípulos a cómo vivir, a cómo ser verdaderos discípulos. ¿Qué es el verdadero discipulado bíblico? Entonces, seguir a Jesús a la manera de Jesús, muy bien, ser a la imagen de Él. Y voy a desarrollar el tema, ya que el tiempo se me está terminando, en la próxima Facebook Live. Especialmente vamos a continuar en el Nuevo Testamento, cómo Jesús discipuló a sus discípulos. Muy bien, cuando uno, por ejemplo, se detiene a pensarlo, muy bien, fue una manera increíble, sencilla, de capacitar a estos hombres. Muy bien, Jesús en cada momento les sorprendía a ellos con enseñanzas en su caminar, enseñándoles de la higuera, en los mares, con los peces, en todo les daba también ilustraciones. Entonces, discipular significa desarrollar una relación personal permanente y continua con un grupo muy bien reducido de personas. Si usted ya es un maestro, puede tener su grupo de discípulos. También discipular es un proceso costoso, difícil y a largo plazo, pero seguro. Muy bien, pero seguro. Discipular significa andar juntos por un tiempo. Discipular significa transmitir aún su forma de vida. Discipular significa enseñar cada día la experiencia cotidiana que tenemos acá. Muy bien, así que vamos a ver una vez más unos ciertos textos que el Señor dijo en Mateo 28, 18 al 20. Y la próxima semana estaré realmente hablando acerca del costo del discipulado y qué es un discípulo, ya a partir de todos los ejemplos y textos bíblicos del Nuevo Testamento. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por lo tanto vayan y hagan discípulos, en su yendo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer a todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que yo estoy con ustedes todos los días. Dice la otra versión. Acá dice que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Aleluya. Y vamos a seguir analizando nuestro próximo Facebook Live. Vamos a ir entendiendo por qué o cómo identificarse como un discípulo y no solo como un simple cristiano. ¿Por qué? Porque la palabra favorita del Nuevo Testamento para describir a los hijos de Dios es discípulo. Muy bien, y así que, como dije antes, un derivado de esta palabra se usa 270 veces, mientras que la palabra cristiano solo se usa 3 veces. Así que en Hechos 11 es el primer lugar en donde la Biblia usa la palabra cristiano, pero Lucas lo escribió: los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía. 270 veces la palabra discípulo en el Nuevo Testamento. Así que les voy a dejar con ese deseo de aprender más, muy bien, en el Nuevo Testamento, cómo realmente Jesús discipuló
a sus discípulos, y estos 12 discípulos, claro, sabía que tenía muchos seguidores, también habla la Biblia de 70 y luego multitudes. Muy bien, y luego como cuando sus discípulos fueron llenos del Espíritu Santo, en Hechos capítulo 2, el Señor anticipó una cosa y dijo: no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto, hasta que reciban esa investidura de poder que les capacita para ser mis testigos. Y la palabra testigo es mártir. En otras palabras, decidimos que el Señor nos dé poder. El poder, la palabra dinamos, dinamita en el griego, al recibir ese fuego, esa unción en su vida, te capacita para ser un testigo, para predicar el evangelio, para discipular a otros. Así que antes de, como dice la palabra cristiano 3 veces nada más, pero discípulo 270 veces. Hasta ahí, mis queridos hermanos, mis queridos, hijos, si me han estado escuchando, y espero que vuelvan a escuchar o pasen este link que se ha quedado grabado también en el Facebook Live y también en el YouTube. Así que vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu infinito amor y gracias por tu infinita misericordia. Gracias porque, Señor, te seguimos a ti, Señor Jesús, nuestro Maestro. Somos tus discípulos y tú nos has discipulado, nos has enseñado a través de tu palabra. Hemos también tenido nuestros maestros para luego discipular a otros y seguir predicando el evangelio del reino a todas las naciones de la tierra. Capacítanos a través de tu unción, de tu poder, de tu fuego, de tu espíritu. Y, Señor, cada persona que haya escuchado, hermano, hermana en Cristo, esta pequeña enseñanza sea tocada para ser una verdadera y un verdadero discípulo de Cristo, que ponga la huella de un discípulo verdadero y marque la diferencia en este mundo en el que vivimos. Te bendecimos y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Voy a tratar el tema ahora, el costo del discípulo, la próxima semana, si así Dios nos permite. Dios les bendiga. Bendiciones.